ninjas de la vida, hace un par de años en el gimnasio de Estonia, aquí donde estoy, empecé a ver una chica pues jovencita en la zona de calistenia. Y antes de que os adelantéis sobre la temática del episodio de hoy, que sepáis que es sobre entrenamiento, no es sobre ligar, aunque la introducción hable de esta amiga con la cual mantengo el contacto hoy en día. Sobre el ligoteo en el gimnasio, el Gym Game, ya hablé en el episodio 472, ¿vale? El caso es que esta amiga, cada día que la veía, antes de que nos conociéramos, la veía haciendo el pino, dominadas lastradas también, dragon flags, front lever y un porrón de ejercicios que para la mayoría de personas, yo diría que menos del 1% de la población, muy pocas personas pueden hacer. La mayoría de nosotros no puede hacer estos ejercicios tan demandantes. Bueno, la mayoría de estos que he listado sí puedo hacerlos, aunque sea de una forma muy, que digas, bueno, la forma no es del todo bonita, pero tienes potencial, ¿no? Una persona que haya estado entrenando y haga ejercicio de forma regular, pues será más propenso a poder hacer este tipo de ejercicios, pero sí que especulo que la mayoría, el 99% de la población, no puede hacer este tipo de ejercicios. Así que, lógicamente, esta chica me llamó la atención, no solo por lo mazada que estaba, que además ya sabemos que por temas hormonales, por temas biológicos, las mujeres lo tienen mucho más difícil en comparación con los hombres en ganar músculo. Y no solo me llamó la atención porque estaba más fuerte que yo, que tampoco es muy difícil en este sentido en cuanto a volumen se refiere, no a fuerza relativa, sino su manera de entrenar, su manera de organizar los ejercicios y las series. Así que, lógicamente, no puede evitar pues, ir a hablar con ella. Y antes de que me saltéis a decir que lo hice con el afán de a ver si me la podía ligar, que sepáis que también hablo con los pavos que lucen naturales y están mamados con la misma intención que con las chicas fit. Es decir, hablo tanto con tíos como con tías y veo que me pueden enseñar algo de, hostia, ¿por qué haces esto? O cómo puedes estar tan mazado si tienes pinta de a la vez ser natural, ¿no? Chicos o chicas, porque las chicas a lo mejor no tendrán la musculatura que tú quieres, pero a lo mejor tienen muy buenas formas y entrenan de cierta manera que te llama la atención. Así que esto no era para hacer gym game como en el episodio 472, ¿vale? Sino que era básicamente lo que quería era chupar. Chupar información, mal pensados, hombre. Mi interés para desarrollar un cuerpo estético de buenas medidas y convertirme, ya lo sabéis, en una maldita estatua griega viviente es más fuerte que cualquier otro sentimiento, incluso que el de ligar, ¿vale? Bueno, quizás el amor o los fundamentales de Bitcoin son más fuertes, pero ya me entendéis. El caso es que ninguna de estas cosas eran más fuertes que la buena de Marite, la chica mazada que con solo 19 años vería convertirse un año más tarde, bueno, de hecho creo que fueron 2 años más tarde, la veía convertirse en la campeona del mundo de calistenia de la fuerza resistencia en el año 2023. Me dijo que para prepararse el campeonato usó un método que le hizo ganar tanto fuerza como resistencia y además, muy a su pesar, es lo que le generó más hipertrofia muscular más rápido. Después, cuando yo indagué en casa, dije, hostia, claro, es que este tipo de entrenamiento cumple todas las funciones de las que hablaba en el episodio 477, donde hablábamos de ganar masa muscular. Y es un método que tenía que combinar con baile para sentirse más femenina, eso me explicó, ¿no? Y le dije, joder, pero si esto es lo único que quiero yo, hipertrofiar para sentirme poco femenino. La contraté como coach durante 1 hora en la que estuve literalmente haciéndole una entrevista sobre el método exclusivamente, porque no vi nada en internet que se adentrara con el método como tal. Sí que hay workouts que te dicen cómo seguirlos, pero nunca había tenido el contacto, nunca había obtenido la información de una persona que hubiera usado este método para prepararse un campeonato que terminó ganando. Y se trata del método EMOM. Every Minute on the Minute. Esas son las siglas. EMOM, que es un método de entrenamiento que creo que es totalmente infravalorado y que he estado siguiendo las últimas semanas, el último par de meses. Y voy a seguir haciendo y os voy a ir reportando, lógicamente, los resultados. La mayoría de personas que hacen EMOM, porque no es que sea desconocido, lo que es desconocido es lo que vamos a adentrarnos hoy, de por qué funciona y por qué está tan infravalorado. Hay muchas personas que conocen lo que es el EMOM porque en algún momento en algún box de CrossFit lo han hecho. Es conocido en CrossFit, en la calistenia o entrenando en casa, pero lo tratan como una especie de finisher, ¿no? Una de las tantas maneras para terminar un entreno, porque dicen, bueno, ya para terminar el entreno me hago un EMOM de 10 minutitos para terminar cansado y ya está. Pero en realidad el método EMOM es un diamante en bruto.
si te tomas en serio la sobrecarga progresiva, tanto en fuerza como en resistencia. Toda la información que pude buscar en Internet lo trataba como algo que simplemente sí servía al final del entreno para sudar un poco y poner al final de la sesión de hoy para tomar como reto, ¿no? O como algo divertido, lo cual está muy bien. Pero en realidad, ninjas de la vida, este es el método que no solo llevó a Marite a ganar el campeonato del mundo, sino que la tía arrasó a todas sus competidoras. Me dijo que al terminar la competición aún estaba fresca y podía haber dado mucho más en esas dominadas explosivas, en esas flexiones, en esos fondos. Y Marite no fue la única que lo usó para petarlo en alguna competición o en algún entrenamiento. Y no sé si os suenan Rich Froning, el que había sido el tío más fit del mundo, o Louis Simmons, que es uno de los mejores coaches de fuerza del mundo. Pues poco parece que tengan en común, ¿no? Rich Froning es el tío que podría salir en una portada como modelo fitness, mientras que Louis Simmons podría salir en una portada como acepta tu cuerpo, porque está más regordete. Ya sabemos que las personas que entrenan puramente fuerza terminan ganando, sí, masa muscular, pero también bastante chicha, que les importa menos la estética. Así que poco parece que tengan en común el crossfitero por excelencia y un powerlifter gordifuerte, pero en realidad sí lo tienen, y es el método EMOM aplicado con periodización de entrenamiento. Aunque es verdad que lo usan de forma distinta, ¿no? Desde que investigué para saber si tenía buena genética, y hablé de esto hace bastantes episodios atrás, me di cuenta en ese episodio donde indagué en los resultados de mi genética y cómo podríamos encontrar un tipo de entrenamiento que se ajustara a nuestra genética. Lo que me llevó a buscar sobre la fuerza de resistencia, lo que después me llevó a buscar sobre el mejor método para ser eficiente y sobre todo, bueno, que cumpla los resultados de entrenar la fuerza de resistencia. Hablé sobre mi genética en el episodio 569 y sobre la fuerza de resistencia en el 573 y terminé con el método EMOM que me encaja a la perfección. Así que hoy vemos, 1, todo lo que he podido investigar, hay poca información técnica en Internet, pero 2, también las respuestas a todas las preguntas que le hice a Marite para llevárnoslo a nuestra vida, a la practicidad. Y 3, los resultados que he tenido en mi físico y que espero obtener en el futuro. Y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Hay accesorios de entrenamiento que solo encontrarás en la tienda de Pau Ninja. Por ejemplo, he creado las únicas gomas de calistenia numeradas del mercado, porque sabemos que cambiar ligeramente la posición de las manos hace que un ejercicio sea más fácil o más difícil, cambia por completo. Entonces, ¿cómo puedes saber si estás progresando en tus ejercicios con gomas o con peso corporal? Porque claro, nunca colocamos las anillas, las gomas o las manos exactamente igual de un entreno al otro, ¿no? Al fin y al cabo, las barras del parque y el suelo no tienen marcas para saberlo. Pues ahora ya puedes igualar o progresar con exactitud el esfuerzo y las distancias de tus ejercicios con las gomas numeradas de Pau Ninja. Porque si medimos mejor, progresamos más. Y en uno de los ejercicios en los que he progresado sin duda ha sido en los ejercicios de fortalecer mi mandíbula, que lógicamente no he usado las gomas de calistenia para esto. Pero la mandíbula es el músculo más estético del cuerpo que nadie entrena, pero que está visible en nuestra cara las 24 horas del día. Es una señal ancestral de salud, vitalidad y atractivo que ha quedado olvidada con la atrofia muscular que nuestra musculatura facial ha sufrido desde el invento de la agricultura. Pues yo he fortalecido y marcado mi mandíbula usando los chicles duros especiales que también tienes en la tienda de Pau Ninja. Cada compra contribuye a que mi podcast no dependa de publicidad de terceros que pudieran alterar la genuinidad de mis conclusiones. Y como agradecimiento por haber escuchado hasta aquí, puedes usar el cupón descuento GRACIAS. Así que ármate para la vida en la tienda de Pau Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. EMOM son las siglas de Every Minute on the Minute en inglés, que en español se traducirían algo así como cada minuto en el minuto. Y es un estilo de entrenamiento por intervalos en el que se hace un ejercicio específico. Sí que muchas personas cuando lo utilizan en CrossFit o calistenia o en el gimnasio que quieren utilizar el método EMOM como finisher, pillan varios ejercicios. Entonces, sí, si lo utilizas como finisher, pues el EMOM pillas varios ejercicios, pero cuando lo utilizamos como método de entrenamiento para intensificar, como método de entrenamiento para periodizar nuestra progresión y sobrecarga progresiva, entonces en ese EMOM vas a pillar exclusivamente un ejercicio.
y haces ese ejercicio específico cada minuto durante una cierta cantidad de repeticiones. ¿Qué pasa? Pues que pillas a lo mejor flexiones, ¿no? Para hacerte o press de banca, lo que te dé la gana, y te has preestablecido, que de esto hablaremos de cuántas repeticiones hacer, que vas a hacer 10. Pues empieza el minuto y te haces, 10 repeticiones. Pues tardarás 15 segundos a lo mejor, y esos 45 segundos restantes que te quedan antes de empezar el nuevo minuto, vas a descansar. Entonces, vas a empezar este EMOM que vas a tener, me siento con energía, estoy mínimamente descansado. ¿Por qué? Porque no haces 10 repeticiones al fallo, sino que te lo tienes que calcular muy bien, ¿vale? Entonces, cuando se completan estas repeticiones, descansas el resto del minuto antes de repetir el proceso otra vez. Entonces, si un EMOM es de 30 minutos, harás este proceso 30 veces, es decir, 30 minutos, que cada vez que un nuevo minuto empieza, tienes que hacer el número de repeticiones preestablecidos dentro de este minuto. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy fácil y en las notas del episodio os voy a dejar tanto vídeos de ejemplo de yo haciendo EMOMs, ¿por qué no? como tablas de ejemplo donde se verá muy claramente, pero explicado así se va a entender. Imaginaos que mis fondos en paralelas son 25 repeticiones al máximo, es decir, que cuando llego a la repetición 25 ya es al fallo, ya no podría hacer una 26. Vale, entonces lógicamente mi EMOM, si tengo que estar 30 minutos así, no voy a estar haciendo 25 repeticiones en cada minuto, porque en el siguiente minuto, en el segundo, ya estaría reventadísimo. Sino que se hace una división de un 30% aproximadamente. Es decir, en mi primer EMOM de la historia, enfocado a mejorar en el ejercicio la fuerza y la resistencia, ese primer EMOM voy a hacer las repeticiones de, a lo mejor, 5 repeticiones de fondos. O sea, que empezará el primer minuto, haré 6 o 5 repeticiones de fondos, descansaré el resto del minuto, empezará el segundo minuto, volveré a hacer 5 repeticiones y claro, vas sumando. Y al final de 30 minutos o 10 minutos o 20 minutos te salen un montón de fondos en total, ¿no? Del volumen de trabajo como tal. ¿Y por qué un método como el EMOM funciona y da tan buenos resultados para fuerza e hipertrofia incluso? Si te dijera que tienes una hora para comerte una pizza, dirías, ¡guau! Pues muy fácil, está facilísimo. En una hora claro que me como una pizza. Pero si te digo que tienes que comerte un corte de pizza cada maldito minuto, entonces, si lo haces durante 10 minutos te habrás comido, ¿qué? 2 pizzas. La idea es que habrás comido mucho más. ¿Qué tiene esto que ver? Y en vez de pizzas tendréis que haber dicho carne, porque aquí en el podcast de Pau Ninja somos muy carnívoros. Pero bueno, ahora reemplaza pizzas no por carne, sino por sentadillas, o dominadas, o fondos. Pensad un momento en esos tipos calisténicos que veis en YouTube, los que están como cuadrados de verdad y que sabemos que son naturales. Cuando van al parque a entrenar, ¿cómo creéis que se estructuran los entrenamientos? ¿Hacen una serie de dominadas al fallo y ya está, he entrenado hoy, me vuelvo a casa? Absolutamente no. Hay mucha más distribución de la fatiga. Quizás muy de vez en cuando para ver cuántas dominadas pueden hacer, cuántas dominadas tienen, sí, pero por lo general no. Por puro sentido común. Y es que bajarían al parque de calistenia, harían sus dominadas al fallo, estarían tan fatigados que no podrían sacarse muchas más y volverían a casa a los 10 minutos, cuando en realidad lo que quieren es hacer ese entreno viable, ¿no? No sería nada divertido tampoco. Si se funden y no pueden meterse su sesión y practicar su movimiento, entonces no tiene sentido. Y aquí es la palabra clave, practicar, porque los atletas de calistenia son mucho más inteligentes en entrenar al fallo muscular, como comentaba en el episodio 427, que los culturistas. Por algo que algunos strongmans y powerlifters ya conocen. Por uno de los mantras del gurú de fuerza Pavel Tsatsouline, que siempre es un apellido ruso, ¿qué esperas? Que lo diga bien, joder. Y que los calisténicos, aparte de estos gurús de fuerza como Pavel, que los calisténicos también aplican y que en cambio los culturistas no hacen. Y es que la fuerza es una habilidad. Esto es algo que se sabe bien en el mundo de la fuerza de Pavel, que de los seminarios que ha hecho, incluso en el mundo de la calistenia a lo mejor no se repite como tal, pero se sabe o se tiene como sentido común. Vayamos entrando a ver cómo el método EMOM está tan infravalorado y por qué los que son muy conscientes del ratio fatiga-estímulo hacen entrenos menos intensos, pero más voluminosos, incorporando método EMOM como hacía la buena de Marite, para petarlo más después. También hipotetizo que
hay muchísimos menos atletas que entrenan en el parque que se ciclen en comparación con culturistas de gimnasios comerciales. Es decir, lo que quiero decir en otras palabras es que en un gimnasio comercial es más probable de que veas tíos ciclados que en comparación a gente que vaya en el parque, ¿no? Que entonces estos culturistas ciclados podrán permitirse el lujo de fallar porque se recuperarán mucho más rápido gracias a estos pinchitos. Y es una de las cosas que he observado en estos atletas de parques naturales, para llamarlo así, es que en sus ejercicios con el propio cuerpo acostumbran a entrenar no necesariamente a muchas repeticiones, sino a muchas series. Es decir, con un volumen alto de entrenamiento y sin fallar. Me acuerdo de ver una entrevista con Hermes, el ganador de los premios Buff Games, es un canal en YouTube que tiene ya millones de suscriptores. Creo que el tío es ucraniano y se mudó a Canarias o algo por el estilo. Buenas tardes. Bueno, habla así como muy raro, ¿no? En el buen sentido, yo también hablo raro por la catalanada, pues él tendrá la ucranianada como acento, ¿no? Pues este señor Hermes ganó una competición de calistenia en Tenerife que organizó este youtuber de los Buff Games. Y el tipo comentaba como él mismo, ¿no? Se sorprendió de ganar los ejercicios donde se veían sus repeticiones máximas con kettlebell, por ejemplo. Es decir, en la competición le hicieron hacer repeticiones máximas con una kettlebell y el tío no sabía él mismo cuántas repeticiones máximas tenía en una kettlebell, porque significa que en su método de entrenar nunca llega a un máximo en este sentido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nunca entrena hasta tales intensidades, a repeticiones super ultra máximas que ya no puede más. Explicaba cómo sus entrenos eran puramente de muchas series y repeticiones, pocos descansos y pues así va ganando tanto fuerza como hipertrofia, como esa llamada fuerza-resistencia. ¿Cómo puede ser que esta gente se vuelva tan fuerte sin apretar al máximo de intensidad todo el rato? Pues por algo que conocemos gracias a estudios que llevan haciéndose desde 1999, que en realidad cualquier actividad que no sea un esfuerzo máximo, en el fondo es más aeróbico que anaeróbico. Es decir, que quien construye cierta capacidad de resistencia también está construyendo fuerza. En estos estudios se ve como la capacidad de trabajo que intensificamos ganando más fuerza-resistencia. Esta capacidad de trabajo, incluso a intensidades muy altas, está determinada predominantemente por la capacidad aeróbica. Esta falta de intensidad, falta de fallo muscular cuando se entrena para poner énfasis en resistencia, es un factor que se ve una y otra vez en las otras entrevistas de atletas exclusivamente naturales que llevo viendo en los últimos años y que ahora he tenido esta epifanía que he conectado todos los puntos, ¿no? Digo, claro, es fuerza-resistencia y claro, es este volumen. Fijaros como en el mundo del culturismo, el hecho de ir al fallo se menciona tanto por una sola razón, y es el hecho de que entrenar al fallo es usado en los estudios simplemente porque es la manera más fiable de controlar el esfuerzo de los participantes, de los sujetos. Es mucho más difícil hacer que todos los participantes de los estudios científicos hagan un 70% de máximo esfuerzo de forma objetiva. Por esto la mayoría de estudios y de casos les hacen llegar al fallo para controlarlo. Muchos de los que habéis llegado hasta este punto seguro que habréis experimentado o ahora queréis hacerlo en si ganáis fuerza sin llegar al fallo. Y el método EMOM es absolutamente increíble para ello. Acumular volumen sin ni siquiera llegar al fallo me ha dado mucha más fuerza que todos esos entrenos intensos cerca del fallo tan fatigantes que llevaba haciendo durante años. Y no me malinterpretéis, sabéis que he estado haciendo, hace un año aproximadamente, estuve haciendo el método Bilbo que me dio un montón de repeticiones en pecho. ¿Qué pasa? La fatiga te termina pasando mucha factura. Casi que parece que cada entreno Bilbo sea pura competición. Lo cual, por cierto periodo, está muy bien, pero no me veo manejando este tipo de fatiga a décadas vista. Así que quería encontrar una manera de entrenar y una disciplina que me diera todas estas ventajas más paso a paso y más a largo plazo. Así que, ¿cómo es posible que haya podido ganar fuerza sin llegar al fallo? Pues para entender correctamente un método de intensificación como es el EMOM, tenemos que entender cómo el cuerpo recluta las fibras musculares, de qué manera las usa para producir fuerza. En el contexto está la clave, como siempre, por esto en este podcast nos encanta hacer vista de pájaro, vista de hormiga, vista de águila, vista de paloma, y es algo que solo se puede explicar con contenido largo como es un buen podcast, ¿no? Las malditas redes sociales, ¿no? Y es que una vez usamos
80-85% de nuestra fuerza potencial, tendremos el 100% de las fibras reclutadas. Esto significa que, a efecto práctico, si coges un peso que es el 80 o 85% de lo que puedes levantar como máximo, desde la primera repetición ya estás reclutando, ¿vale? El máximo de fibras. Pero otra forma de llegar a este estado de máximo reclutamiento es estar ya un poco fatigado, es jugar con la fatiga. Ahí el peso que necesito es menor para conseguir el máximo reclutamiento de fibras. Por ejemplo, si tengo un nivel de fatiga de un 10%, por lo tanto soy 10% más débil que normalmente, entonces podría usar el 70% de mi peso máximo y reclutar el máximo número de fibras musculares. Este es el principio que utiliza el entrenamiento y el método EMOM. El entreno EMOM funciona por varias razones. La primera de todas es que crea esta fatiga suficiente hasta el punto que incluso si no estamos usando pesos máximos, seguimos reclutando el máximo de fibras igual que si estuvieras usando el peso máximo. Y lo haces de una forma escalonada y muy inteligente. A medida que los minutos se van acumulando, minuto 1, minuto 2, minuto 5, minuto 7, a su vez, estamos acumulando más y más fatiga. Ahí tenemos que encontrar una manera de compensar para producir más fuerza porque mi potencial va bajando y bajando y bajando, en teoría, ¿no? Lo que sucede es que a medida que la serie va progresando, mi cuerpo encontrará estrategias neuronales. Recordamos lo que hemos dicho antes, que la fuerza es una habilidad, como decía Pavel, y como se ha visto en la ciencia. Por eso practicar un movimiento te da, hostia, soy más fuerte. No, es que se han creado conexiones neuronales. Pues ahí el cuerpo también, a medida que vas progresando en la serie con el EMOM, el cuerpo encuentra estas estrategias neuronales para ser capaz de producir más fuerza. La primera estrategia que usará es incrementar la llamada tasa de disparo o descarga de motoneurona, como lo llaman en inglés, que es the firing rate, que las siglas son FR, firing rate. Y esto significa que al principio las fibras se contraen de una forma muy lenta, pero a medida que van pasando los minutos con el EMOM, every minute on the minute, a medida que vamos creando fatiga, se contraerán cada vez más rápidamente. Cuanto más rápido se contraigan las fibras, más fuerza producirán. Y como decía el bueno de Pavel, Tsatsoulin, ahora creo que sí que me ha salido bien el apellido este ruso, pues el creador, al fin y al cabo, del método Gist the Groove, del que comentaba en el episodio 362. La fuerza es una habilidad, repetimos. Y aquí, con el método EMOM, sale a relucir esta habilidad, porque el hecho de contraer estas fibras cada vez más rápido, más rápido, más rápido, es una habilidad motora. Pero hay otro motivo que explica por qué el método EMOM ayuda a ganar no solo resistencia, sino también fuerza, y es que tu cuerpo siempre intentará protegerse a sí mismo. O sea, si por ejemplo estás haciendo press de banca y tu cuerpo siente que el pecho, los hombros y los tríceps se están sobrecargando, se están llevando todo el trabajo en comparación con su antagonista como el manguito rotador o los romboides, ¿sabéis qué hace el cuerpo? Pues que no te permitirá usar la máxima fuerza en esos motores primarios. A efectos teóricos, y prácticos también, te está protegiendo contra imbalances y posibles lesiones. En cambio, las series EMOM entrenan el cuerpo para disparar unidades motoras más rápido, de forma más explosiva y de forma más potente, y luego apagarlas también rápidamente, que es el santo grial en los deportes, ¿no? Además, aquí otra de las funcionalidades más potentes del método EMOM, a medida que vamos fatigándonos poco a poco, no como una serie intensa, sino escalonadamente, minuto a minuto, porque vamos descansando entre medio, de forma estratégica estamos descansando estos músculos, nuestro cuerpo va a ir permitiendo usar más de nuestra fuerza potencial. Ahora el cuerpo no se siente desbalanceado. Es por esto que con el entreno EMOM te encuentras que de pronto, sobre el sexto o séptimo minuto aproximadamente, por lo tanto sexta, séptima serie, te sientes más fuerte que el principio, porque la fatiga desbloquea el mecanismo de protección automático del cuerpo. Ahora podemos producir más fuerza, pero además hay otro motivo por el que el método EMOM está infravalorado, como si fueran pocos, ¿no? Otro beneficio del método EMOM no es tan técnico, sino mental. Lo que, en mi opinión, es igual de importante y es que básicamente eliminas la típica parálisis por análisis que tienen algunos atletas, ¿no? Especialmente en esos movimientos que no son muy técnicos o que lo son mucho, sobre todo en los que son muy técnicos, porque estás ahí como
en un estado mental distinto cuando estás haciendo EMOM que si simplemente descansaras el rato que quisieras o que sintieras. O en los entrenos con poco peso, pero que estamos haciendo un EMOM pesado, ¿no? O de fuerza en ese caso, ¿no? Y es que cuando el movimiento es técnico, terminamos pensando demasiado en lo que tenemos que hacer. Pero no solo es esto, sino que incluso crea una mentalidad distinta hacer el método EMOM. Esa mentalidad de, hostia, ya tengo solo 10 segundos y me toca ir, ¿no? Venga, me voy preparando. Venga, aquí hasta aquí el nuevo minuto. No hay esa procrastinación, porque si no, te descoloca el entreno. Tienes que seguir el minuto sí o sí. Y como decía el coach Christian Thibaudeau, hostia, estamos aquí de gurús rusos, de gurús... Creo que Christian Thibaudeau no es francés, sino que es canadiense, si no me confundo. Pero él lo decía muy bien, decía, los mejores atletas son los atletas más tontos, porque no sobrecomplican nada, ¿no? Van a moverse, no a pensar. Pues lo que el EMOM, Every Minute on the Minute, nos enseña es precisamente esto, simplemente ejecuta. Toma una maldita acción. Algo que hemos reiterado una y otra vez en este podcast, ¿no? Que está muy bien las teorías, de escuchar contenido de teórico, pero al final lo que queremos es llevárnoslo a casa. Ninja de la vida, si has escuchado más de uno de mis episodios sobre salud, ya sabrás que la salud humana moderna está en peligro, siendo manipulada desde hace ya décadas para hacernos clientes recurrentes de la farmacia. Sino que otro animal depende de industrias y fábricas para crear productos artificiales que lo mantengan sano. Absolutamente ninguno, y en el fondo nosotros tampoco lo necesitamos. Lo que sí necesitamos, tanto como los demás mamíferos, es tribu, comunidad. Una comunidad para sobrevivir al entorno. Una comunidad para compartir datos, historias, información y experiencias. Porque querer adelantarse y escapar de depredadores, que en este caso serían depredadores dogmáticos modernos, se hace difícil cuando uno está solo. Por esto la naturaleza ha querido que uno de nuestros pilares de la salud y felicidad sean las relaciones y el conocimiento. Si este podcast te está enseñando, inspirando o incluso plantando semillas mentales, entonces imagina el pasto de sabiduría que puedes llegar a cultivar dando soporte a este proyecto, uniéndote a nuestra tribu, Sociedad Ninja, la comunidad privada del podcast. Uniéndote a Sociedad Ninja, no solo estarás ayudándome a divulgar conocimiento de salud ancestral para tener un cuerpo tan sano como resiliente y estético, a lo dios griego, también estarás contribuyendo a que este podcast se mantenga vivo sin publicidad, siendo 100% libre de patrocinios ni terceros, para que así pueda mantener la independencia y genuinidad de lo que compartimos. Conviértete en uno de los más de 1000 ninjas de la salud y ninjas de la vida que ya están en Sociedad Ninja con acceso a boletines privados, episodios exclusivos y sobre todo a los chats con centenares de multipotenciales, personas con multitud de pasiones e intereses como tú. La comunidad es como una navaja suiza tanto de la salud como de la mejora personal en general. Tenemos categorías, hilos y canales donde hablamos del carnismo, donde hablamos a fondo de la dieta carnívora, compartimos recetas y hasta tenemos listas que vamos curando, como las listas de las mejores tiendas de carne 100% de pasto de España. Canales de autosuficiencia, donde los ninjas comparten sus proyectos de comida autosostenible y soberanía alimenticia. Canales de salud, donde hablamos de la luz solar, terapia de luz roja, vitamina D, utensilios de cocina, hasta compartimos análisis de sangre. Hablamos de enfermedades y condiciones como el SIBO, problemas de digestión, cómo hacer cosméticos naturales o mejorar nuestra agua, y canales de fitness donde compartimos progresos y programas físicos tipo calistenia o gimnasios comerciales, donde hacemos retos de movimiento y movilidad. Y hablando de movimiento, apúntate a nadar a contracorriente de los dogmas para que esta comunidad de 360 grados sea para tu mente curiosa lo que las pesas son para tus músculos. Hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito, por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1200 miembros. Únete ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida. Y precisamente por este motivo el método es muy efectivo, haciendo también la técnica más automática. Si vas a hacer 6 series de triples al 75% de fuerza, en comparación a hacer un EMOM de 18 minutos practicando haciendo lo mismo, la transferencia técnica es menor. O sea, cuando un atleta hace una repetición por serie, tiene cierta fatiga debido a la repetición anterior, lógicamente. Y en la tercera repetición la fatiga suele ser relativamente alta y muy a menudo la técnica es significativamente peor que la primera. Con series de 3, en los levantamientos tan técnicos como por ejemplo el snatch, ¿no?
pues Glenn Pendlay vio que la primera repetición era a menudo técnicamente la mejor. La segunda era ligeramente peor y la tercera pues quedaba por los suelos. Claro, la fatiga aumenta rápidamente, muy rápidamente además, durante casi cada serie y luego disminuye y rara vez alcanza el nivel básico de la serie anterior. La técnica puede tener una relación inversa con la fatiga cuando la fatiga se dosifica demasiado. Cuando la dosificamos demasiado alta, que esto significa que junto con los aumentos graduales de la fatiga, también habrá una disminución pues, gradual de la técnica. A más fatiga, peor será la técnica. ¿Y qué sucede? Pues que a más series, peor, porque tenemos más fatiga acumulada. O sea, por este token, la serie final será una patraña, literalmente. Pero ocurre un cambio interesante con el método EMOM. Al no haber picos dramáticos de fatiga, porque no vamos a acercarnos al fallo, debido a la carga de trabajo distribuida uniformemente de una repetición cada minuto durante, 18 minutos, no hay picos en la caída de la técnica. Glenn Pendlay notó que la técnica no solo no tenía una tendencia a la baja, sino que en realidad mejoraba en el transcurso del entrenamiento, y la repetición final casi siempre lucía mejor que la primera. La mejora de la técnica, pues que se había ahí observado en series de una repetición a otra durante el EMOM, es tan grande que los atletas pueden agregar peso a la barra hacia el final del entrenamiento, incluso estableciendo nuevos récords personales a pesar de que su fatiga sea relativamente alta debido a la densidad de entrenamiento. Pero además, estos no son los últimos beneficios del método EMOM. La idea esparcida en los gimnasios para llegar al fallo que comentábamos hace un momento solo es para incrementar esa famosa tensión mecánica, que se dice ser, ¿no?, la principal impulsora para ganar hipertrofia de forma pues, más eficiente. Pero esta tensión mecánica, lo que de no se habla es que se piensan que solo se puede conseguir de una sola manera, ¿no? Acostumbra a ser, pues incrementas el peso, etc. No solo se puede conseguir levantando pesado e intenso, sino también jugando con la fatiga, como hacemos con el método de entrenamiento EMOM. Every minute on the minute. Además, hay el otro factor crítico de la hipertrofia, que es el estrés metabólico, ¿no? El estrés metabólico es el primer hijo del que todo el mundo se ha olvidado porque solo le prestan atención al segundo hijo, que es la tensión mecánica. Pensad lo que es la tensión mecánica. Simplificándolo, es básicamente reclutar el máximo de fibras musculares para mover peso. Sí, es cierto que los estudios pues, nos muestran cómo los músculos nos producirán mayor tensión mecánica cuando hay una bajada de velocidad del movimiento concéntrico. Es decir, no podemos levantar explosivo porque nos pesa mucho la barra. Entonces, por lógica, todas las repeticiones que estén cerca del fallo tendrían más tensión mecánica y nos harán crecer más los músculos. ¿O no? Pensadlo un momento. La tensión mecánica está ligada al volumen y el volumen está directamente ligado a la hipertrofia. Si hacemos pocas repeticiones a mucha intensidad, que no podemos más ya casi como vemos en los gimnasios, esto hará que podamos entrenar menos series. Desarrollaremos una buena fuerza, pero la hipertrofia en comparación será menor, ¿no? Me refiero a que, en el fondo, para ganar masa necesitamos tanto tensión mecánica como estrés metabólico. Cada uno de estos factores por sí solos hará poco, si es por sí solos, para ganar masa. Están ligados, sí, pero por sí solos poco harán. Mucha parte de la literatura especulativa, la llamaríamos incluso actual, está descartando la fatiga, el estrés metabólico. Por eso algunos fitfluencers hablan de la tensión mecánica como la panacea, como lo más importante, cuando en realidad es importante, pero no es el más importante, sino igual de importante. Se necesita esta fatiga, este estrés metabólico, para que el componente de tensión desencadene una respuesta adaptativa. En el fondo, si todo lo que necesitáramos fuera tensión, entonces los ejercicios isométricos serían los mejores para ganar masa. Harías isométricos al fallo y serías el puto rey de la masa muscular. Y no digo que no puedan hipertrofiar, a lo mejor sí pueden hacerlo, pero nadie se ha visto haciendo isométricos solo para ganar masa muscular, ¿no? Pero solo en la posición más estirada del músculo y si el músculo experimenta estrés metabólico. O sea, con entrenamientos como el EMOM, lo que estamos consiguiendo es un mayor volumen, más estrés metabólico. O sea, que es una estrategia para trabajar en torno a la fatiga, no para evitar el estrés metabólico.
Y esto convierte el EMOM en lo más eficiente que hay por un buen motivo. Y es que con el EMOM no sientes que vas a tu máximo en cada maldito entreno. Es un entrenamiento que te puedes imaginar. Yo me imagino haciéndolo con 80 años. En cambio, entrenando constantemente al fallo, muy cerca de él, dudo mucho que sea sostenible mentalmente y físicamente a largo plazo. A veces tendrás días que no tendrás energía, que no te sentirás bien, que no estarás enfocado al gimnasio. Y lo que crees que es el fallo en realidad no es el fallo realmente. Estás entrenando intenso, pero no estás ni cerca, estás empeorando en comparación con otros entrenamientos. Cuando tienes algo reglado que va por tiempo, cubre todas estas carencias. Hay días que mentalmente no estás ahí, ¿no? Que haces una serie al fallo, entre muchas comillas, pero que quizás en otro estado mental podrías haber sacado muchísimas más, ¿no? En cambio, entrenando con el método EMOM estamos evitando la acumulación metabólica. Esto significa que podemos entrenar pesado y más explosivo, que es algo que se ha demostrado que aumenta la hipertrofia. Y como siempre, en las notas del episodio tenéis mis fuentes y referencias por las decenas de la mayoría de episodios que hago, ¿vale? Pero ojo, porque eso no significa que no estemos produciendo suficiente inundación de lactato y restos oxidativos, porque sorpresa, estos son los componentes del estrés metabólico. Uno de los factores indispensables, ya digo, para construir masa. Y si no, podéis mirar esos competidores de calistenia de fuerza-resistencia que entrenan con EMOM, como Marite, y que dijo que este método es lo que para ella, para su genética específica, es lo que le hizo ganar más masa muscular, muy a su pesar. Por eso empezaba a bailar para sentirse más femenina, ¿no? Pero como estamos siendo tan eficientes con el método EMOM, con este entorno a la fatiga, siendo eficientes en cuanto a fatiga estoy hablando, para mantener la raya. Esto hace que en muchos entrenos sintamos que vamos como descansados, ¿no? En cada minuto, pero en cambio, el día siguiente tienes unas buenas agujetas. Esto significa que estamos permitiendo que el fosfato de creatina ATP se elimine del músculo, principalmente mediante la glucólisis, ¿vale? Y es este fosfato el que reduce la fuerza de contracción, pero no el ácido láctico, ¿vale? Si el mayor factor de la hipertrofia es el volumen, como hay un montón de ciencia que dice, siempre que venga acompañado con estímulo de crecimiento, como es llegar al fallo, que se utiliza tanto de ejemplos en los gimnasios comerciales o la ciencia del brolifting comercial, ¿no? ¿Podrás poner más o menos volumen de entreno llegando al fallo? Es una pregunta de sentido común. Pues para ponerlo en perspectiva, te tomará como 3 veces más recuperarte de haber llegado al fallo, porque hacerlo tendrá un coste no solo físico y muscular, sino también del sistema nervioso. Y encima, llegar al fallo solo te dará un 10% más de beneficio que si te hubieras reservado esta intensidad para entrenar un poquito más y aumentar este volumen, si, repito, según la ciencia actual, sea el factor que determina el volumen de crecimiento muscular, ¿vale? O sea, hay que valorar por uno mismo si esto vale la pena. Por esto, el EMOM se adapta para los que entrenan pocas veces o muchas veces. Si entrenas pocas veces y quieres mantener mucho volumen, o los que, como yo, pues prefieren entrenar menos rato, pero entrenar cada maldito día. O sea, intentar sacar el jugo de ese 10%, como es llegar al fallo muy cerca de él, viene con un coste muy alto. Es que muchas veces es más inteligente hacer menos, pero ser capaces de hacerlo más veces, más series. Es como la gente que se sorprende de que, yo qué sé, no consuma verduras, ¿no? Algo que explicaba en el episodio 168, que digo, sí, llevo ya 3 años sin comer verduras. Me dicen que las plantas te dan un efecto de hormesis, pero puedes obtener el mismo efecto en realidad con factores ambientales y encima evitarte el coste de ingerir un porrón de lista de antinutrientes que tienen las plantas. Pues algo que podemos extrapolar en este caso. Si puedes hacer un tipo de entreno como no fallar, puedes hacer más y encima no solo tienes muchos menos efectos negativos, sino más respuesta del cuerpo. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Pues encima hay evidencia chula que muestran cómo los entrenamientos tipo EMOM producen más hormona del crecimiento y otras hormonas anabólicas en comparación con descansar más de 2 minutos entre serie. Y sí, Pau, muy bonito todo el rollo, te he escuchado hasta aquí, pero ¿cómo llevamos esto a la práctica? Pues, como os comentaba al principio, yo cojo el primer EMOM que hice, cogí el 30% de mi máximo y me empecé a mover a partir de aquí para ver cómo se adaptaba el cuerpo. Por ejemplo, me estaba sacando 21 dominadas llegando al fallo, pues mi EMOM de 30 minutos empezó siendo de 3 dominadas. Y claro, empiezas la primera sesión, me siento súper bien, estoy descansado, no sé qué. Y suena una tontería. Dice, el tío se saca 21 dominadas y empieza un EMOM con 3 dominadas
pero cada maldito minuto. 30 por 3, ¿cuántos son? 90 malditas dominadas al final de 30 minutos. En comparación a si hubiera hecho como el entreno que acostumbraba a hacer al máximo de intensas, me sacaba 20 o 21 dominadas, después no me salen más de 6. Ya, me sale 1 o 2 series a 6 dominadas y el volumen total de dominadas es muchísimo menos que haciendo un EMOM dividiendo, empezando con este 30%, ¿no? Que suena una tontería empezar con 3 dominadas, pero intenta hacerlas y ya verás cómo no son para nada una tontería cuando llevas un tercio del entreno, que vas viendo que la fatiga se va acumulando pero de una manera escalonada. Recordemos de nuevo que terminarás haciendo 90 dominadas haciendo un EMOM así. Muchísimas más que haciendo las 21 al fallo con toda esa fatiga acumulada y lo demás. Normal que después de los primeros entrenos tuviera unas agujetas que no había sentido en mucho tiempo y te das cuenta que músculos trabajan, no eran solo dorsales y bíceps si las hacía supinas. Tuve unas agujetas de abdominales que dije, hostia, no sabía que las abdominales trabajaban los abdominales hasta este punto, ¿no? Ese músculo que sabes que trabajas, pero te das cuenta en cuando haces un EMOM que sale a relucir realmente lo que trabajas. Eso sí, para muchos hacer un EMOM de resistencia de 30 minutos os será muy aburrido, que es los que estoy haciendo yo. Estoy haciendo EMOMs de 30 minutos, pero empecé haciendo 18 y no quiero aumentar de 30. 30 minutos de EMOM me parece genial para la frecuencia de entrenamiento que estoy teniendo. En cambio, hay algunos que son de entre 6 a 20 minutos que son, bueno, muy divertidos para la mayoría. Yo me estoy aficionando a hacer EMOMs de 30 minutos y no se me hacen súper largos. De hecho, no sé, tengo muchas ganas de entrenarlos cada día, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quieres fuerza, se acostumbran a hacer EMOMs de entre 6 y 10 minutos o de 8 y 12 minutos. Después, incluso para resistencia o incluso hipertrofia, los EMOMs sí que son de 10-20 minutos aproximadamente. ¿De acuerdo? Os dejo en las notas de este episodio una tabla en que hay la comparativa, ¿no? De según si tienes una meta de fuerza o resistencia, cuál peso tienes que coger en comparación con tu 1RM, cuántas repeticiones por minuto y cuántas más o menos. Esto es orientativo. Empezaría siendo conservador en mi primer EMOM y después ir incrementando. Me acuerdo de que el press de banca es lo primero que se me estancó, ¿no? En serio, estuve como 6 meses con el mismo maldito peso. Después, pues pasé a utilizar el método Bilbo, me desestanqué. Después dije, con este ratio de la fatiga ya no puedes seguir. Entonces me volví a estancar haciendo entrenamiento normal con el press de banca y dije, a la porra. Y me puse a hacer EMOs con la banca, empezando por 10 minutos y bajando el peso con un 30% aproximadamente, que ya no me afectó psicológicamente porque ya había hecho el método Bilbo. Claro, el método Bilbo que tienes que bajar a saco. Además, entrevisté a Jesús en el podcast y antes de hacerlo había hecho el episodio 490 donde hablaba del método Bilbo específicamente, incluso de un poquito de ciencia que hay al respecto. Y claro, psicológicamente bajar tanto el peso ya no me afectaba porque ya había tenido la experiencia con el método Bilbo, y había visto como si bajando mucho el peso me hizo ganar fuerza máxima. Pues dije, pues el EMOM, me pongo la banca, me bajo un 30% aproximadamente. Mi banca en ese momento 85 kilos, que no está nada mal teniendo en cuenta que yo peso menos que esto, ¿no? Y entonces fui añadiendo repeticiones a cada entreno y en unas 6 semanas probé la banca de nuevo para ver qué tal iba de fuerza y adivinad qué, pues que llegué a un nuevo récord, ¿no? Lo que sí es verdad también y de lo que hay que hablar es que cualquier tipo de entrenamiento nuevo que hagas tienes potencial de mejora hasta un estancamiento. Pero si me he animado a hablar también del EMOM es porque en comparación con los otros métodos aquí no me veo estancándome o no me veo que vaya bajando mi rendimiento. Sí que al principio había un pico bastante grande de mejora y ahora este rendimiento es menor, pero sigue siendo constante y esto es lo que me encanta. Porque se habla poco de las progresiones del EMOM, porque se ponen en los entrenamientos al tuntún, ¿no? Cuando en realidad con una buena progresión, un EMOM bien programado, para mí ahora mismo está siendo el mejor método multipotencial que he encontrado que construye tanto fuerza como músculo como resistencia. ¿Y cómo progresamos? Pues podemos hacerlo de varias maneras y lo que he estado haciendo es combinarlo todo. O sea, más volumen, más repeticiones por minuto, más peso o más minutos totales. Todo a la vez mientras nos preserve, ¿no?, los tendones y las articulaciones. Y es rápido de hacer e incluso tiene descargas y sobrecargas progresivas de serie. Es decir,
Otras maneras de planificarte los entrenamientos y los métodos de progresión es que tienes que hacerte tus malditos de Excel de cuando te toca bajar peso, cuando tienes que subir. Con un EMOM vas subiendo poquito a poco, pero ya tienen las descargas incluidas en sí misma, ¿no? Entonces, una manera de progresar es progresar con tiempo. Tu primer EMOM vas a hacer 5 repeticiones por minuto durante 10 minutos, pero el siguiente, lo mismo, pero 13 minutos. El siguiente, lo mismo, pero 16 minutos. Y el entreno 4, subes una repetición todo y vuelves a bajar el EMOM a 10 minutos totales. O puedes simplemente progresar por repeticiones, ¿no? Todo tu EMOM va a ser de 30 minutos, que es lo que estoy haciendo ahora. Y el primer EMOM de 30 minutos lo empiezas haciendo 5 repeticiones por minuto. En el entreno número 2, los primeros 10 minutos ahora harás 6. Y el resto de 20 minutos antes de los 30 minutos vas a hacer 5. Entonces, en el entreno 3... durante estos 30 minutos, ahora los primeros 20 minutos vas a hacer 6 repeticiones y los últimos 10 bajas otra vez a 5. Y finalmente, cuando llega el entreno 4, haces 6 repeticiones con todos en los 30 minutos. Lo que pasa, yo estoy haciendo así esta progresión, que es progresión por repeticiones, pero en vez de incrementarlas de 10 minutos en 10 minutos, lo hago de 5 a 5 minutos. Lo creo que es mucho más sostenible para mi tipo de cuerpo y que por cómo avanzo, ¿no? También hay progresión de EMO por peso, ¿no? En el que haces un EMO de 12 minutos, 60 kilos a 3 repeticiones, perfecto. El entreno siguiente, bajas el EMO, los minutos totales, a 10 minutos y haces los primeros 4 minutos 4 repeticiones y los siguientes 8 minutos a 3 repeticiones. O sea, realmente hay muchas maneras de progresar en los EMOs, que es, ya veis, o bien por peso, o por repeticiones, o por tiempo. Y aquí hay que ajustarse según el tipo de cuerpo o cómo os guste más a vosotros hacer, lo que sentís que progresar. Yo lo hago básicamente por las repeticiones, manteniendo siempre 30 minutos, que es lo que me recomendó la buena de Marita. Y ya llevo bastantes semanas, no sé cuántos meses son en total, pero estoy súper contento. No sé si va combinado con mi entrenamiento genético porque es fuerza, explosividad, el tipo de músculos genéticas que tengo al fin y al cabo, y por eso me encaja también, pero no tiene necesariamente que ser así. Una persona que a lo mejor es más propensa a la fuerza pura máxima, en vez de un EMOM de 30 minutos, a lo mejor evolucionará más rápido haciendo EMOMs de, 10 minutos, 15 minutos y ajustando más peso ahí. Sea como sea, me encanta hacer estos episodios de exploración propia y las pequeñas conclusiones que saco y por qué funcionan las cosas. Y a lo mejor os pone la semillita o os ilumina a algunas personas que estáis estancados o simplemente buscáis hacer algo distinto. Igual que sé de buena pasta que muchas personas de Sociedad Ninja, pues como hay en los diarios de entrenamiento que estamos compartiendo, pues han estado evolucionando súper bien en el método Bilbo, ¿no? Y estoy seguro que habrá personas que dicen, pues ya me he cansado, ahora voy a probar esto que hablas del EMOM, Every Minute on the Minute, que dices que te va tan bien. Así que muchas gracias a todos los miembros actuales de Sociedad.ninja, nos vamos viendo por ahí. Y a ti también, querido oyente, que espero encontrarte también en los episodios privados y toda la comunidad que hay dentro de Sociedad.ninja, que es una manera de las que tenemos de dar soporte a este podcast, o yendo a la tienda Pau Ninja, con los megaproductos físicos molones que tenemos, que también es una manera de dar soporte. Así que muchas gracias por haber escuchado hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.